momentos en que la humanidad sufre con tanto desamor, el hambre, las guerras, el vicio alimentado, la violencia en nuestra ciudad, esta emisora lleva hasta usted momentos de amor, paz y alegría, a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Y ahora con usted, la palabra amiga del Obispo Macedo. Hola mis amigos, que Dios los bendiga a todos ustedes, a todos los que participan de esta transmisión. Que el Espíritu Santo, el guía de aquellos que lo desean de todo corazón, con todas sus fuerzas, con toda su alma, aquellos que realmente se rinden a Él. ¿Sabe qué es una persona entregarse para otra de forma incondicional? ¿Incondicional? Ella se lanza, ella sumerge su vida en las manos de otra persona. Cuando la otra persona se trata del Espíritu Santo, usted, ¿qué es lo que cree que va a suceder? Y tiene que suceder. No es una cuestión de méritos. Pero yo soy pecador. No, nada de eso. Jesús no vino para los sanos. Él mismo dijo, yo no vine para los sanos, sino para los pecadores. Pero los pecadores que quieren ser perdonados, que quieren volverse para Dios, que quieren tener comunión con el Altísimo, que quieren ser guiados por Dios. Infelizmente, ni todos tienen ese interés. La mayoría quiere las bendiciones de Dios, los beneficios de Él, las promesas de Él, pero no quieren someterse a su señorío, a su voluntad suprema y eterna. Y ahí queda difícil realmente para Él, para que el Espíritu Santo pueda corresponder a estas personas. ¿Usted me entiende? Pues cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros vemos a un Dios simple, un Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, un único Señor, de toda gloria, de toda la magnificencia. Pero Él es tan grande, que Él se inclina para oír el clamor de aquellos que lo invocan con sinceridad. ¿Sabe? Aquellas personas que dicen, oh mi Dios, yo soy la persona más inservible del mundo, pero si el Señor me quisiere, si el Señor estuviese interesado en mí, heme aquí, tómame a mí, haga de mi vida, de mi futuro, de mi destino, tu voluntad. Toma mi mente, mi corazón, que es mi alma, mi cuerpo, y haga lo que usted entienda, porque yo confío en ti. Yo no te veo, yo no te siento, yo no te toco,
pero yo sé que tú existes y que tú estás oyendo esta mi oración. Cuando una persona hace esto, es una maravilla. El problema es que las personas no quieren entender, no entienden, en fin. Hay un bloqueo en la vida de ellas por causa de ellas querer hacer la voluntad de ellas. Entonces, vea solamente, cuando uno abre la Biblia, abra su Biblia ahí, en Hebreos, en el libro de Hebreos, en el primer capítulo de Hebreos, en el primer versículo de Hebreos, que es grandioso. Vea, el Todopoderoso, el grandioso, el eterno, el creador de todas las cosas. Aleluya. Aquel que dice así: haya luz. Y la luz se hizo. La luz se sujetó a su orden, a su palabra. Toda la naturaleza se sujeta a la palabra de Dios. Los animales, todo se sujeta a Dios. El único que no se sujeta a Dios es aquella criatura que Él hizo a su imagen y semejanza. Esta es la realidad del ser humano. Pero Él continúa siendo el mismo. Él no cambió la forma de ser. Lo que Él era, es y va a ser siempre el mismo. Entonces, amiga, amigo, vamos a ver a Dios en su palabra. Vamos a oír su voz en su palabra. Vamos a sentir a Dios en su palabra. Vamos a abrazarlo en su palabra. Es esto. Su palabra es suficiente. La palabra de Dios es suficiente. Él no precisa aparecer. Él no precisa hacerse sentir. Él no precisa ser tocado por nosotros. Su voz es suave pero poderosa. Hace suceder lo imposible en la vida de los que en ella creen. Entonces, allí en el libro de Hebreos, capítulo 1, dice así: habiendo Dios antiguamente hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres, o sea, a nuestros padres, por los profetas. Los profetas, Dios, a través de los profetas, hablaba con nuestros padres. A nosotros nos habló en estos últimos días. Aleluya, aleluya, al respecto de toda suciedad, toda inmundicia, todo pecado, toda desgracia, toda maldad, toda perversidad, toda crueldad del ser humano. Aún siendo así, en estos últimos días, Dios nos habla por su Hijo, Jesús. Aleluya. Jesús, el Dios encarnado, el Altísimo, encarnado. Sí, Dios nos habla por su Hijo, a través de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Aleluya.
Jesús, Jesús es el heredero de todo lo que Dios creó y por quien hizo también el mundo. Ese Jesús es el heredero de todo. El ser humano mató, le hizo mal, cruelmente, lo hirió. Bien, pero, obispo, gracias a Dios, yo sé que Jesús murió por mí, etcétera, pero yo quiero saber del Espíritu Santo. Pues es. Cuando nosotros hablamos de Jesús, nosotros hablamos de Jesús carne, de Jesús nacido de una virgen, engendrado por el Espíritu Santo. Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Si Él no hubiese sido engendrado por el Espíritu Santo, Él no sería el Hijo de Dios. Él tuvo que nacer del propio Dios. Es claro, los hijos nacen de sus padres. Esto es natural, es obligatorio. Los hijos nacen de sus padres en la cohabitación del padre con la madre. Y Jesús nació. ¿Nació de quién? Del Espíritu Santo. En el vientre de María, la Virgen pura. Ella era virgen. Luego ella se volvió madre. Luego perdió la virginidad. Engendró otros hijos, hermanos de Jesús, por parte de madre, no por parte de padre. Porque Jesús era único. Fue único. Fue único cuando vino. Pero hoy, Él no es único. Cuando uno lee en la Biblia, los apóstoles hablan que el unigénito de Dios, que es Jesús, o sea, Dios tenía un único hijo. Aleluya, qué cosa maravillosa. Yo siento gozo en mi alma. Y a mí me gustaría pasarles a ustedes todo aquello que Dios nos ha dado y que ustedes también tengan gozo en su alma y mucho más que oír estas palabras, el Espíritu Santo venga a hacer el milagro en su vida. Él venga a engendrar a usted también como una hija, un hijo de Dios. Entonces, Jesús es llamado de unigénito de Dios. Vea el texto, que Dios amó de tal manera al mundo, un amor incondicional. Él amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito, que quiere decir a su único hijo. Solo tenía un solo hijo. Aleluya. Aleluya. Él solo tenía un hijo, unigénito. ¿Para qué? Él dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no perezca, sino que tenga vida eterna. Y para tener la vida eterna, solo naciendo de Dios, naciendo del Espíritu Santo. De la forma como Jesús nació del Espíritu Santo, todos tienen que nacer del Espíritu Santo para tener
el privilegio de ser hijos de Dios. Entonces, usted tiene que entender eso, amiga, amigo. Hijo de Dios no es quien dice yo creo en Dios, no. Porque está escrito que hasta los demonios creen en Dios y no son hijos de Dios. Pero cuando la persona tiene esta conciencia de que para que ella sea hija de Dios, ella tiene que nacer del Espíritu Santo. Y ahí usted entiende mejor aquella palabra de Jesús cuando él le dijo a Nicodemos, mire Nicodemos, quien no nace del agua, significando el bautismo de arrepentimiento, el sepultamiento de su naturaleza carnal, quien no nace del agua y del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios, no puede entrar en el reino de Dios. El reino de Dios es espiritual. El reino de Dios no es como el reino de este mundo, carnal, egoísta, egocéntrico. El reino de Dios es espiritual, es el reino de los espíritus, nacidos del Espíritu Santo. Y solo quien es espíritu, en otras palabras, hablando en una lengua, un lenguaje más fácil, quien es espiritual, quien tiene sus raíces espirituales, es una persona espiritual. Una persona espiritual es aquella persona que perdona, es aquella persona que no guarda rencor, es aquella persona que da la otra mejilla como Jesús mandó, tanto que Jesús hizo quien nace, como él nació del Espíritu Santo, es capaz de hacerlo también. Perdonad, amad al propio enemigo. Entonces, a veces la persona quiere recibir el bautismo con el Espíritu Santo y ya está enfocada en recibir los dones, hablar en lenguas. Está perdiendo tiempo. Porque usted usted cree que el Espíritu Santo engendra a una persona para hablar en lenguas, para tener visiones, profecías. No, son dones que Dios presta para sus hijos, para que puedan ejercer el trabajo de evangelización. Pero no es el fin. El fin, el objetivo del Espíritu Santo es lo que nosotros hablamos. Además, fue Jesús quien habló. Recibiréis el poder del Espíritu Santo y seréis mis testimonios. Mis testimonios. En Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta los confines de la tierra. Mis testimonios. Entonces, cuando una persona nace del Espíritu Santo, es obvio, pero es tan obvio, cuanto Dios existe, la propia persona se vuelve un testigo de la resurrección de Jesús. Mataron a Jesús, pero Él resucitó, no está muerto. Él no está muerto. Nosotros no celebramos la muerte de Jesús, salvo cuando participamos de la Santa Cena, pero nosotros compartimos la resurrección de nuestro Señor, porque si Él no hubiese resucitado, nosotros estaríamos literalmente perdidos. Literalmente perdidos. Porque
Si Jesús no resucitó, ¿cómo es que Él podría darme el espíritu de Él si Él está muerto? Yo no quiero un espíritu de un muerto. ¿Usted quiere? ¿Mm? Piense conmigo. Razone conmigo. Entonces, no es el espíritu del doctor Fritz o del doctor Frankenstein, o quien sea. Es el espíritu del Señor Jesús que está vivo. No es el espíritu de alguien que está muerto, sino el espíritu de alguien que resucitó. Y para que usted tenga el espíritu de aquel que resucitó a Jesús, para que usted reciba el espíritu del Señor Jesús, que es el Espíritu Santo, entonces usted tiene que estar muerto para este mundo. Porque si no, ¿cómo va a poder vivir dentro de usted dividido con el mundo? ¿Usted cree que Él lo va a compartir a usted con el mundo, con sus voluntades, con su corazón? No, mi amiga. Es imposible. Por eso es que muchas personas, yo voy hablando aquí en este estudio y al mismo tiempo yo voy haciendo comparaciones que son esenciales para que ustedes entiendan bien por qué el Espíritu Santo. Entonces, cuando una persona recibe el espíritu de alguien que murió y que resucitó, entonces ella tiene obligatoriamente el carácter, el espíritu, la mente, el corazón de la persona que murió y resucitó, que es Jesús. Si ella recibe el espíritu del Señor Jesús, como muchas personas apoyan diciendo, yo recibí el Espíritu Santo porque ahora estoy hablando en lenguas. Pobres. Son personas vacías. Están siendo engañadas por el espíritu engañador. Porque cuando la persona recibe el espíritu de aquel que resucitó, ella pasa a tener el carácter de la persona que resucitó, que es el carácter de Jesús. Ella pasa a tener la mente del Señor Jesús. El apóstol Pablo habla, nosotros tenemos la mente de Cristo, que es el espíritu de Cristo. Ella tiene una postura, un comportamiento en este mundo sucio, podrido, injusto, cruel, diferenciado. Las personas, cuando lidian, y usted tiene que haber visto esto, usted debe haber visto con sus propios ojos, incluso usted que no tiene el Espíritu Santo aún, usted que no recibió el Espíritu Santo aún, pero usted conoce personas que solo usted conversa con ellas, solo en usted estar con ellas, ni precisan hablar, ni precisa que ella hable, solo la presencia de ella ya le hace a usted percibir algo nuevo dentro de ella. Le hace a usted percibir el aroma, el perfume de lo que está dentro de ella, que es el perfume del Señor Jesucristo. Porque ella le pasa paz. Ella transmite seguridad. Ella no es aquella persona como muchas, nerviosas, ansiosas, preocupadas con esto, con aquello, pensando en el mañana, pensando de aquí a poco. Ella es tranquila, ella es segura, porque el espíritu que está en ella es el espíritu de Dios, es el espíritu de la paz, es el espíritu de seguridad, es
el espíritu de vida. Solo una sonrisa de la persona que tiene el Espíritu Santo ya habla todo. Esto es muy bueno. Esto es extremadamente glorioso. Estas son las señales de que el Espíritu Santo está allí. La persona es pacífica. Ella no es nerviosa, claro. Ella tiene algunas cosas que no les gusta, pero no es lo normal de ella. Ella es una persona pacífica. Ella está sujeta a este mundo sucio, inmundo. Es difícil mantenerse limpio, en medio de tanta suciedad de este mundo, pero no es imposible. Y cuando usted convive o tiene acceso a personas que nacieron del Espíritu Santo, usted ha observado, aquella persona tiene alguna cosa diferente. Ella tiene alguna cosa diferente. Yo no sé qué es. Usted no sabe. Usted no sabe qué es el Espíritu Santo. Usted no tiene el Espíritu Santo, no sabe qué es. Pero usted percibe que hay una diferencia. Hay una diferencia en ella, entre ella y usted que no tiene. ¿Entendió, mi amiga? Mi amigo. Entonces, regresando al texto, Jesús, aleluya, fue constituido heredero de todo, porque también el mundo fue hecho. Entonces, Él murió en la cruz, pero Él resucitó. Por eso, Él es heredero de Dios, de todo. Aleluya. Heredero. Y la herencia que nosotros recibimos de Él, de los que en Él creen, cuando se habla de creer en Jesús, significa entrega, rendición. Usted sujeta todo su ser, su mente, su corazón a las codicias, a los deseos, a las concupiscencias de su corazón. Usted se sujeta a la voluntad de Dios, porque usted no es más dueña de sí, se entregó su vida para Él. Usted murió para este mundo a través del bautismo en las aguas, ¿no es? ¿No es esto? Usted murió para el mundo, fue enterrada en el bautismo en las aguas. Cuando usted se levantó, recibió el Espíritu Santo, entonces usted comenzó a vivir en el mundo espiritual, en el mundo de Dios, en el mundo de los hijos de Dios, que es el mundo espiritual. Existe también el mundo de los hijos de las tinieblas. Y usted siente esto en el mundo, usted lo ve en el mundo. Aquellos que están viviendo en el mundo de las tinieblas solo quieren el mal de las otras personas, son egoístas, egocéntricas, están pensando solo en su propia nariz, en la vida de ellas. Es así, primero yo, segundo yo, tercero yo y en cuarto, yo voy a pensar si soy yo o es ella. Entonces, ese es el mundo de los espíritus malos, pero los espíritus del reino de Dios es el espíritu que las personas están más listas para dar que para recibir. Es esto aquí. Entonces, cuando usted ve a alguien que quiere recibir, que quiere alguna cosa, que desea que no sea de Dios, esa persona es egoísta. Ella piensa en ella misma. Ella es señora, señor de sí mismo, de su propio corazón. Entonces ella quiere recibir. Ella solo quiere recibir. Pero cuando la persona es nacida de Dios, ella quiere dar.
Entonces, usted tiene aquí dos mundos. El mundo de los egoístas que solo quieren recibir y el mundo de los que son de Dios. Nacieron del Espíritu Santo, son espirituales. Que la iglesia del Señor Jesús es formada por personas que nacieron del Espíritu Santo. Por eso Jesús dejó de ser el unigénito de Dios para ser el primogénito de Dios. O sea, el primer hijo de Dios. Jesús, en la verdad, era uno solo. Dios solo tenía un hijo. Pero cuando Él vino al mundo, aleluya, Él me engendró a mí. Yo también soy hijo de Dios. E hijo de Dios, mi amiga, mi amigo, no es cualquiera. Hijo de Dios tiene la naturaleza de Dios, tiene el carácter de Dios, tiene el ADN de Dios. Por ejemplo, nuestros hijos, ellos cargan con ellos el ADN nuestro, ¿no es verdad? Nuestra forma. Yo tengo una forma, un poco de mi padre. Yo creo que tengo la forma de ser de mi padre. Pero la verdad es que cuando la persona nace de Dios, que es hija de Dios, todos tienen la misma forma, el mismo ADN, la misma forma de ser. ¿Por qué? Porque quien las engendró, los engendró, fue el propio Dios, que les dio el derecho, el privilegio de ser llamados hijos de Dios, hermanos de Jesús. Jesús, el primero, el primogénito es el primero. Cuando se habla de primogénito, déjeme hablarle a usted apenas para dejar en claro. Cuando se habla de diezmo, ¿diezmo es qué? Son los primeros frutos. El primer hijo es el primogénito. El primogénito de Abraham era Isaac. Fue Isaac, no fue Ismael. Porque Ismael nació de una mujer esclava. Pero Isaac nació de alguien escogido por Dios. Entonces, de Isaac, de Abraham, nació Isaac. El primogénito de Abraham es Isaac. Y de Isaac vino Jacob, y etcétera. Entonces, el primogénito de Dios es Jesús. Esto es muy fuerte. Esto quiere decir que Él es el primer hijo. Y nosotros somos los demás, hermanos de Jesús. Aleluya. Entonces, cuando una persona recibe el bautismo con el Espíritu Santo, la característica, la señal, o mejor, las señales de que ella recibió el Espíritu Santo es su forma de ser. Desde el momento que ella nace del Espíritu Santo, ella comienza a querer darle a los otros, compartir con otros aquello que ella recibió de Dios. Entonces, mi amiga y mi amigo, yo espero que usted entienda este espíritu, que usted agarre este espíritu. Yo sé que usted está diciendo así: caramba, obispo, yo quiero nacer de Dios. Yo quiero tener el carácter de Dios. Yo quiero ser esa persona, no quiero quedar recibiendo, quiero dar. Porque quien nace de Dios quiere dar. Quien no nace de Dios solo quiere recibir. Eso es verdad. Usted verifica ahí las personas que dicen así: obispo, ore por mí, ore por mi familia. Yo veo luego, esta pobre tiene que nacer de nuevo. Ella pide por su familia. O sea, ella piensa en ella misma.
discúlpeme hablar así, mi amiga, mi amigo. Nosotros oramos por todos, pero si usted es aquella persona que quiere recibir, está buscando, está buscando para sí beneficios de este mundo, cosas, aunque sean de Dios, buscando solo para uno, es porque usted aún no nació del Espíritu Santo. Pero cuando la persona nace del Espíritu Santo, ella quiere dar, ella solo quiere dar. Ella queda, digamos así, instalada con la grandeza de Dios dentro de su ser, que ella quiere pasarle esto a otras personas. Y no importa, no es solo para los seres queridos, no, sino para todos, porque ella sabe lo que ella era antiguamente y lo que ella es hoy. Entonces, ella quiere darle a otros lo que Dios le dio. Mañana vamos a estar hablando más al respecto de eso. Entonces, vea, habiendo Dios antiguamente hablado muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres a través de los profetas, a nosotros, en estos últimos días, nos ha hablado por el Hijo, que es Jesús, a quien Él constituyó heredero de todo, porque hizo también el mundo. Entonces Dios habla hoy con usted y yo tengo certeza que Dios está hablando con usted. Yo sé que hay personas que quedan así un poco incómodas. ¿Por qué? Ellas aprendieron de niños que todo el mundo es hijo de Dios. No, es mentira, esto son cosas del diablo. Cuando una persona dice así, todo el mundo son hijos de Dios. No, nada de eso. Es mentira. Hijos de Dios son aquellos que nacen de Dios. Quien no nace de Dios no es hijo de Dios. Bueno, esto nosotros hablaremos mañana. Si usted se queda triste por oír esto, usted no sabe nada. Mañana vamos a continuar hablando sobre este asunto. Pero una cosa, usted ya sabe. Primero, quien nace de Dios o quien es bautizado con el Espíritu Santo, que nace de Dios, nace del Espíritu Santo, es espíritu. ¿Y quién es espíritu? ¿Quién es espíritu? Es aquel que tiene el carácter de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que tuvo el coraje de asumir nuestros pecados. Y es más, el coraje de perdonar hasta el último momento de su vida. Él perdona a aquel ladrón, aquel buen ladrón. No existe un buen ladrón, pero aquel ladrón que fue perdonado al final de las cuentas allá, en el último momento. Aquel ladrón, él fue perdonado porque él pidió: Señor, recuérdate de mí cuando estuvieses en el paraíso. Y Jesús, que era el Espíritu de Dios, que tiene el Espíritu de Dios, que da el Espíritu de Dios, que era Hijo de Dios, en el momento, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Vea, Jesús perdonó a aquel hombre que comenzó inicialmente a planear contra Jesús. Entonces, pocos minutos, horas antes, él también lo había condenado a Jesús. Pero después él, en el último momento, le dijo: Señor, tenga misericordia cuando estés allá. Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo. Que Dios los bendiga a ustedes. Y hasta mañana, en el nombre del Señor Jesús. Gracias a Dios. Visite www.universalchurchusa.org para encontrar una iglesia universal del Reino de Dios en su ciudad. También puede recibir información llamando al 1-800
581-4141. Participe y pare de sufrir.